Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy hablaremos si existe Dios o no existe Dios. De la antigüedad, mucha de la edad de piedra, la prehistoria, nuestros antepasados se imaginaban seres espirituales, se imaginaban seres elementales, incluso en las cavernas hay dibujos de seres elementales, seres espirituales, etcétera. Hay seres espirituales, seres elementales. La primera civilización cree en los dioses. La primera civilización cree en los dioses fueron los sumerios. En cambio, los sumerios creían en los Anunnakis. Los Anunnakis fueron los creadores de la humanidad y vinieron del planeta Nibiru. Es la mitología sumeria. Y también en la mitología sumeria está el diluvio, como en la Biblia. En cambio, los egipcios creían en Ra, de la mitología egipcia. En cambio, los griegos creían en Zeus, en Poseidón, en Afrodita, de la mitología griega, en varios dioses. En cambio, los romanos creían en Apolo, Júpiter era Zeus, creían en muchos dioses los romanos, tanto los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos creían varios dioses. La primera civilización en creer un solo Dios verdadero fueron los hebreos. Te cuento la historia de los hebreos. Los hebreos fueron esclavos más de 400 años por Egipto. Entonces, un día el rey de Egipto ordenó de matar todos los bebés hebreos. Entonces una madre hebrea agarró una caja, adentro de la caja con el manto lo puso en el río Nilo. Entonces se lo llevó al río Nilo, lo encontró la reina de Egipto, al Moisés bebé. Entonces Moisés se crió como príncipe de Egipto. Él nunca supo que era hebreo. Entonces el rey de Egipto perdonó a Moisés, que era hebreo, pero Moisés no sabía que su sangre original era hebrea. En cambio, un día de esto, Moisés, cuando tenía unos 24 o 25 años por ahí, vio como le pegaban látigo a uno de los hebreos. Entonces Moisés agarró una espada, mató a un soldado egipcio. Entonces Moisés se escapó y se fue al monte. Entonces al monte Sinaí. Entonces vio una llama, un árbol con fuego. Entonces le habló Dios. Ahí surgió la primera civilización hebrea. Entonces Dios le habló a Moisés, que él era de origen hebreo, su pueblo era esclavizado por los egipcios. Entonces Moisés se escapó ahí, encontró una granja cerca. No eran hebreos, se enamoró de una chica, de una mujer hermosa joven. No era hebrea, era de otra cultura, de otro pueblo, pero que era un solo Dios verdadero. Entonces Moisés formó muchos hijos y formó la esposa. Entonces cuando formó el hijo se fue a Egipto, con la orden de Dios liberar a Egipto. Entonces Dios envió las 10 plagas a Egipto. Una de las 10 plagas hizo el río de sangre, langosta, peste, hizo que los cultivos no crezcan. Hubo muchas ranas. Uno de los más fuertes que cayeron lluvia de meteoritos en Egipto, que lo mandó Dios. Otro es que un ángel de la muerte mató a todos los hijos de Egipto, a todos los hijos de egipcios, a todos los hijos de egipcios mató el ángel de la muerte. Entonces Ramsés, el hermanastro de Moisés, liberó a los hebreos. Entonces Ramsés agarró el carro, agarró
fue con el ejército. Entonces Moisés, apurado, abrió con el bastón el mar rojo, pasó los hebreos. Antes que pasaba los hebreos, pasó el ejército egipcio sobre el mar que estaba abierto. Entonces Moisés puso el bastón en el agua, entonces el ejército de Ramsés de Egipto se hundió. Pasaron más de 40 años. Entonces Moisés murió, entonces su cuerpo físico fue llevado al cielo, fue discutido entre Moisés, fue discutido entre el arcángel Miguel y Lucifer. Entonces el arcángel Miguel agarró el cuerpo de Moisés y lo llevó al cielo, el cuerpo físico de Moisés. Moisés murió en el monte Sinaí. En cambio, Moisés le dio la herencia y manejar al pueblo hebreo que escaparon a la esclavitud, pasaron más de 40 años en el desierto de Sinaí. Josué fue un guerrero y un militar hebreo, tenía 60 años Josué. Entonces Josué ordenó a los hebreos conquistar la tierra de Canaán. Era un pueblo bárbaro. Una de las primeras ciudades era Jericó. En cambio, Jericó era un pueblo pagano, adoraba falsos dioses, sacrificaba a niños, mujeres y vírgenes. Entonces Dios ordenó enviar dos espías, 2 hebreos soldados, pero disfrazados de comerciantes. Entonces se dieron cuenta que eran hebreos. Entonces una prostituta les salvó la vida, les escondió la casa. Incluso cerraron la puerta de la muralla Jericó. En cambio, los hebreos se escaparon a través de la ventana, a través de una soga roja se escaparon los 2 hebreos. Entonces los hebreos dijo: pon esa cuerda roja, nosotros cuando venimos le perdonamos a tu familia, al otro será masacrado. Entonces pasaron los días. Entonces el ejército de Josué fueron a Jericó. Dios le dijo que recorran 7 vueltas, recorrieron la 7ª vuelta. Una vez que recorrieron la 7ª vuelta, la muralla de Jericó, a través del poder de Dios, se cayeron todas las murallas de Jericó, destruyeron unas casas, menos la casa de las prostitutas. Entonces Dios ordenó matar a todos los habitantes de la ciudad de Jericó y al rey y la reina, según la Biblia. Dijo: no agarren tesoro, es un pueblo maldito el Jericó. Entonces conquistaron la ciudad de Ai, conquistaron la ciudad de Jerusalén, etc. Pasaron más de 2000 años, después nació Jesucristo. Jesucristo nació en Belén. Algunos dicen que nació en Jerusalén, pero no hay ninguna prueba científica. Según Jesucristo Nazaret, de chiquitito predicaba el Evangelio, leía el Corán, el Torá, leía el Torá judío. Jesucristo predicaba desde muy chiquitito. Entonces Jesucristo de joven fue al desierto, Jesucristo, para hacer el ayuno. Y fue tentado por el diablo Jesucristo. Le dijo: ¿querés pan? No solamente el hombre vive del pan, el hombre trabaja, debe ser alguien en la vida, dijo Jesucristo. Entonces el diablo, Lucifer, le dijo: si eres hijo de Dios, tírate en la torre. Entonces se iba a tirar, pero le salvaron los 2 ángeles. Entonces Jesucristo casi fue tentado por el diablo. Entonces Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Jesucristo fue bautizado, el primer bautizado. En cambio, Juan el Bautista fue primo de Jesucristo. Juan el Bautista fue decapitado por el rey Herodes. Por el rey Herodes fue decapitado. Entonces con la cabeza, le dieron la cabeza a la hijastra de Herodes, el rey de Judea. La palabra judío proviene de la palabra judea. Entonces Jesucristo fue enjuiciado, fue castigado, le dieron látigo,
le pusieron una espina, una corona de espina en la cabeza a Jesucristo. Todo acá le pusieron una corona de espina a Jesucristo acá. Entonces Jesucristo fue castigado severamente, fue crucificado, muerto, resucitó al tercer día Jesucristo, y supuestamente Jesucristo fue al infierno y rescató algunas almas. Jesucristo antes de morir curó leproso, curó endemoniados, sacó endemoniados con el poder de Jesucristo. Jesucristo hizo agua en vino, Jesucristo caminó sobre los mares. Sobre el mar rojo caminó, Jesucristo resucitó a Lázaro, Jesucristo curó muchas personas, Jesucristo curó a un paralítico. Uno de los mandamientos de Jesucristo dice, si vos estás casado de nuevo, si vos mirás una mujer que está casado, está de novio, si le mirás con locura y está cometiendo adulterio. Uno de los mandamientos de Dios, de Jesucristo, dice, vos cuando vas a orar, a una oración, a rezar, no tenés que decir que vos rezaste, oraste o una oración. No sea como esos paganos que dicen que oré, que recé, etc. Uno de los mandamientos de Dios es no agacharse así pidiendo a Dios, sino estar sentado pidiendo a Dios. Es uno de los mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos de Jesucristo dijo el divorcio. Si una persona se casa, si divorcia, si se junta con otra y está cometiendo adulterio. Porque el divorcio es un pecado ante Dios. Lo dijo Jesucristo. Según la nueva era, en muchas religiones, Jesucristo fue un maestro espiritual, o hijo de Dios, Jesucristo. Según los musulmanes lo considero como un maestro espiritual, como un profeta. Ellos no creen que fue crucificado Jesucristo. En cambio los cristianos, que nosotros que somos cristianos católicos, yo soy cristiano católico, el que tengo acá es Jesucristo. Yo creo que Jesucristo resucitó al tercer día y murió por nuestros pecados. Jesucristo dijo, todo lo que cree en mí tendrá vida eterna. Amen a sus enemigos, amen lo que lo persiguen. Lo dijo Jesucristo. Amen a sus enemigos, amen a sus opresores. Si perdonas el corazón, Dios Padre lo perdonará. Uno de los mandamientos de Dios. Cuando una persona habla la asistencia de Dios, se preguntan, ¿existe Dios? La mayoría de las personas no creen en Dios porque andan en cosas malas, en droga, porque abortaron, son alcohólicos, son drogadictos, roban, andan idolatrías en brujería, etc. O fornican, hacen cualquier cosa para no creer en Dios. En las universidades públicas, en el colegio público, no se puede hablar la palabra de Dios porque hay discusión. En cambio, en Estados Unidos, si vos orás, hablar de Dios, de Jesucristo, te metes preso 10 años de cárcel por hablar de Jesucristo en los colegios públicos, en las universidades públicas. Eso queda mal. Muy mal. Supuestamente Estados Unidos es un país cristiano. Estados Unidos no es un país cristiano, es un país antirreligioso, anti-Dios. La mayoría de los norteamericanos son cristianos, pero son perseguidos en Estados Unidos por sus creencias en los colegios públicos, universidades públicas. En las universidades públicas y colegios públicos y algunas universidades privadas nunca se va a enseñar hablando de Dios porque genera polémica. La palabra de Dios proviene la palabra ser celestial. La palabra de Dios proviene del ser celestial. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la religión monoteísta y politeísta? Monoteísta cree en un solo Dios verdadero. Hay 3 religiones importantes monoteístas: el cristianismo, el judaísmo, el musulmán, etc. En cambio, el politeísta, la creencia en varios dioses o en muchos dioses.
Uno de la religión politeísta es el hinduismo. En el hinduismo creen varios dioses. Según ellos creen, cuando morimos nosotros reencarnamos. En cambio, la religión monoteísta, las tres religiones monoteístas del judaísmo, musulmán y cristianismo, cuando morimos nuestra alma va al cielo con Dios. En cambio, la religión musulmana, cristianismo, si vos te portás mal, tu alma se va al infierno, según la creencia del cristianismo. En cambio, la mayoría de los jóvenes de ahora están alejados de Dios, no creen en Dios. Están alejados de Dios porque andan en cosas malas. Cuando vos vas a una reunión de familia, a casa de un amigo y le pregunta, ¿crees en Dios? Dice, no hables de religión, no hables de Dios, eso queda mal. No hay libertad de culto en una casa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de religión. Nosotros podemos creer en cualquier cosa, menos que sea de violencia. En cambio, a la mayoría de las personas no les gusta hablar de Dios. Vamos a hablar. El ateísmo significa que no creen en un solo Dios, que no creen en un ser omnipotente. En cambio, los agnósticos no niegan ni afirman a Dios. En cambio, el teísmo, la existencia de un solo Dios verdadero. En cambio, la metafísica, rama de la filosofía, se pregunta ¿qué es el ser? ¿Qué es la conciencia? ¿Existe el alma? ¿Existe Dios? En cambio, la filosofía acepta la posibilidad de existencia de Dios. En cambio, no hay ninguna prueba científica de existencia de Dios, pero la ciencia acepta la posibilidad de su existencia, la existencia de Dios. Pero no se puede medir con método científico la existencia de Dios. No se puede medir con método de existencia de Dios. No se puede comprobar científicamente o a través del método científico de existencia de Dios. No se puede ver de Dios. Supuestamente algunas personas tuvieron experiencia cercana a la muerte. Hay un neurocirujano que era agnóstico, escéptico, no creía en la vida después de la muerte, no creía en Dios, tuvo una meningitis, estuvo internado, dice que fue al cielo, vio ángeles de luz, vio a su propia hermana muerta, pero en el cielo. Dice que vio Dios, no Dios como el de pintan las religiones, con barba blanca, así, pero un Dios diferente vio. Creer o reventar. SM, experiencia cercana a la muerte. Había un vaquero en Estados Unidos que golpeaba con el caballo, se cayó, se golpeó el piso con la cabeza, estaba en el caballo lo tiró y se golpeó con la cabeza el joven muchacho. Entonces el chabón estuvo en el cielo, dice que vio su cuerpo, que los paramédicos lo estaban reanimando el corazón. En cambio las personas empezaron a orar, entonces apareció Jesucristo en el cielo y le abrazó así, como si fuera un hijo, como si fuera un padre, le abrazó Jesucristo. Cuando oraban es como que tiraba fuegos artificiales, cuando oraban, cuando rezaban. Esta es una prueba de que Jesucristo existe. Otra prueba es que un entrenador de fútbol americano logró un paro cardíaco. Dice que fue al cielo, dice que estuvo como un cine. Había muchas personas, dice que eran almas. Vio a su madre murió a los 85 años. Su madre ahí tenía unos 25, 30 años, era muy linda. Vio el Señor, el ser, a Jesucristo vio a Jesucristo que tenía el pelo blanco, largo, barba blanca y estaba todo vestido de blanco. Le dijo, no era hora de partir ahora, tenés que vivir. Entonces el chabón despertó en el hospital, vio a Jesucristo, fue al cielo. Eso es SM, experiencia cercana a la muerte. SRM, experiencia cercana a la muerte. SRM, experiencia cercana a la muerte. Quiero reventar. Saludos, chao. Después en el siguiente video le hablaré sobre vida en otro planeta.